Ok, bien. Buenos días. Voy a empezar la sesión de hoy de espectroscopía atómica. Primero recordando brevemente lo que vimos en la última sesión. En la última sesión vimos eh, el efecto que tenía la viscosidad de la muestra sobre la confiabilidad de los resultados. Y en este caso, esa viscosidad, como vimos en la última sesión, tenía que ver con el proceso de atomización. Es decir, entendiendo el proceso de atomización como un proceso en donde existe un flujo continuo de átomos de analito que van a parar a la llama, ¿no es cierto? Ese flujo continuo se va a ver afectado por la eficiencia del proceso de introducción de la muestra. Es decir, nosotros tenemos inicialmente lo que se llama la muestra problema, y esa muestra problema viene desde una solución normalmente acuosa o viene de una solución líquida, obviamente, y esa mezcla tiene un flujo, ¿ok? Ese flujo se va a ver afectado en mayor o menor medida dependiendo de la viscosidad de la muestra, es decir, cómo es el proceso mayormente de nebulización. Nosotros sabemos que, y vimos gráficos, ¿no es cierto? Se los voy a volver a mostrar, que en la medida en que la muestra es más viscosa, la eficiencia de introducción de la muestra baja, es decir, el flujo de átomos por segundo que va a parar finalmente acá a la llama es menor, y por lo tanto la señal disminuye. ¿Y por qué disminuye? Porque todo este proceso que viene desde la nebulización hasta la atomización, todo este proceso que está graficado acá, ¿no es cierto?, que debiera culminar acá idealmente, es decir, en la formación de átomos libres gaseosos, ese proceso se va a ver afectado por la introducción de la muestra. Y el efecto que vimos es que a mayor viscosidad hay mayor señal, eh, y eso obviamente tiene relación con el flujo atómico. Y dentro de las cosas que vimos en la sesión pasada, ¿no es cierto? Voy a borrar acá para mostrarles las figuras. Vimos varias figuras que eran figuras reales, no eran figuras solamente con fines didácticos, eran resultados experimentales. Dentro de las cosas que vimos era, vamos a ver acá, por ejemplo, acá esta figura muestra que cuál era el efecto que tenía el ácido fosfórico presente en una solución acuosa sobre la señal de absorbancia de tres soluciones, ¿no es cierto? Perdón, de la señal de absorbancia exactamente de tres soluciones que tienen estos tres elementos, cada uno de ellos, la figura original plantea que es un ppm, es decir, un miligramo por litro. Entonces, mientras mayor es la concentración de ácido fosfórico, entendiendo que mayor ácido fosfórico más viscosidad, todas las señales de absorbancia van a tender a caer. ¿Okay? Y eso tiene que ver con la eficiencia de introducción de la muestra. Como vimos en la última clase, cualquier disminución de la absorbancia es una disminución de la sensibilidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso nos podría generar no solamente pérdida de sensibilidad, que por sí ya podría ser malo porque nos empeora los límites de cuantificación, sino que además, si esa caída de sensibilidad se da solamente en la muestra y no en la curva, ¿no es cierto? Porque la matriz de la muestra podría tener ácido fosfórico y la curva no, eso nos podría generar sesgos por defecto. Aquí me hacen una pregunta, pero profe, si es más viscoso, eh, ¿es más sensible? No, no, mira, de hecho voy a recordarles una figura, déjenme mostrarla acá, y voy a borrar acá. No, si es más viscoso, a ver, sigamos el patrón de razonamiento, ¿ya? Voy a mostrar primero, voy a responder la pregunta y después voy a mostrar la figura que demuestra lo que les voy a plantear. A mayor viscosidad, ¿no es cierto? A mayor viscosidad, el flujo de introducción de la muestra cae. Es decir, hay menos átomos por segundo que llegan a la llama. Y si el flujo cae, ¿no es cierto? Por lo tanto, la absorbancia va a caer, porque como llegan menos átomos por segundo a la llama, por lo tanto hay menos concentración de átomos en ella para absorber la luz. Porque recuerden que la viscosidad, mientras más viscosidad, ¿no es cierto?, se requiere aplicar una presión mayor
para lograr el mismo flujo. Y esto se ve reflejado, ¿no es cierto? Y aquí les voy a borrar esto que está acá, ¿no es cierto? Esto se ve reflejado en las curvas de calibrado. Voy a mostrarle a continuación cómo se demostraba esto a nivel de curva de calibrado. Acá, por ejemplo. A ver, voy a aprovechar la pregunta. Dice, ¿se puede saber el flujo de nebulización que llega a la llama? Me refiero al caudal. A ver, yo he manejado varios equipos de absorción atómica de distintas marcas, de marca GBC, Thermo, Perkin-Elmer, y no conozco ningún equipo a la fecha, ¿no es cierto? Obviamente que esto podría cambiar tecnológicamente. No conozco ningún equipo a la fecha que te permita medir el caudal de ingreso o flujo, ¿cierto? Sí es cierto que tú puedes regularlo, o sea, sin saber cuánto es. Existen formas de aumentar o disminuir el gas de aspiración, ¿no es cierto? Para incrementar o disminuir el flujo hasta cierto límite. Ahora, tú no ves un número, ¿ya? Lo que sí tú ves es que tú vas moviendo, normalmente son unos tornillos, tú vas moviendo los tornillos, aunque hay software que lo automatiza, ¿no es cierto? Tú vas moviendo los tornillos que aumentan o disminuyen el gas que se mezcla con el líquido, y lo que tú vas viendo es que en la pantalla la absorbancia va aumentando o disminuyendo. Ahora, independiente de que tú puedas modificar en algo el caudal, el asunto está que del momento que tú fijas el flujo de gas que se mezcla con el líquido, que es el que fija el flujo en última instancia, tú empiezas a medir. Entonces, independiente de que tú logres el máximo caudal posible, el hecho es que cuando tú sumerjas tu capilar en una solución, y aquí como lo muestra la figura, y aprovecho de responder, con el momento que tú sumerges tu capilar en una solución de agua pura, que es lo que está en rojo, y después sumerges tu capilar en una solución problema que tiene el medio de extracción o el medio de digestión, ¿no es cierto? Tú de todas formas vas a ver diferencias de caudal, porque uno lo que hace es modificar el flujo de gas que se mezcla con el líquido. ¿Cuál es el caudal que consigues con eso? Quizás no lo sabes numéricamente, pero lo que sí sabes es el caudal que consigues en una solución acuosa pura que tiene menos viscosidad, ¿no es cierto? Es un caudal mayor flujo, que lo que consigues como caudal al sumergir. Ya, se cortó. Lo repito. Los instrumentos, como le mencionaba, ¿no es cierto?, tienen la posibilidad de modificar el flujo del gas que se mezcla con el líquido, es decir, el gas que genera el spray. Entonces, uno puede lograr la mayor eficiencia posible de caudal desde el punto de vista de que si yo manipulo el flujo de gas que se mezcla con el líquido, lo voy a manipular para lograr la máxima absorbancia posible. Esa es la primera cosa. Ahora, del momento que yo digo, este es mi flujo de gas óptimo, es decir, con el que consigo máxima absorbancia, de todas formas se va a dar esto que está aquí en la figura, es decir, yo sumerjo el capilar, ¿no es cierto? Porque recuerden que tiene un capilar que se sumerge sobre el aforo que tiene la solución, ¿cierto? Y esto va a generar finalmente un flujo. El momento que yo sumerjo el capilar en las condiciones óptimas sobre el líquido, si ese líquido es agua pura, ¿no es cierto? Como lo que estoy marcando acá, voy a marcarlo en azul en otro color para que lo vean. Si este líquido es agua pura, como lo que aparece acá, ¿no es cierto? Voy a lograr, dado que es menos viscoso el agua, ¿no es cierto? Voy a lograr un mayor caudal. Y por lo tanto, una mayor absorbancia y por lo tanto, una mayor pendiente. ¿Ok? Si yo sumerjo ese mismo capilar sobre el medio extractante, es decir, este que está acá, ¿no es cierto? Es decir, el medio que tiene la muestra problema. Recordemos que las muestras problemas tienen un medio mucho más complejo que las soluciones estándares. ¿Por qué? Porque tienen todos los componentes que acompañan al analito. Aquí le llaman, en esta figura de un paper, ¿no es cierto?, le llaman medio extractante. Es decir, si yo tengo una solución que tiene el medio extractante, que es más complejo que agua, ¿no es cierto?, necesariamente esta solución va a ser más viscosa, tiene más sales, por ejemplo, una posibilidad. Esto va a generar menos flujo. Y si genera menos flujo de átomos, va a generar menos absorbancia y por lo tanto menos pendiente. Ese es el patrón de razonamiento. Ahora, ese patrón de razonamiento se ve claramente reflejado acá. Si ustedes ven, la pendiente que se consigue en el medio de agua pura, ¿no es cierto?,
es mayor que la pendiente que se consigue en el medio extractante. ¿Ok? Y eso se ve tanto para la curva de calcio como para la curva de la derecha de magnesio. ¿Ok? Y esto es exclusivamente efecto del flujo. El medio extractante, repito, posee mayor viscosidad que el medio de agua pura. Y el efecto es una menor pendiente. ¿Ya? Eh, ahora, en las figuras que nosotros vimos en la última clase, les mostrábamos que normalmente los medios son más viscosos, los medios con extractantes, por cuanto tienen sales disueltas. Y lo vimos con el ejemplo del ácido fosfórico, ¿ok? Que es la figura, déjame borrar acá, que es la figura que fue, creo que de las últimas que vimos, ¿no es cierto? Voy a borrar acá para mostrarle el gráfico del ácido fosfórico que vimos en la última clase. Acá muestra, ¿no es cierto? Muestra el efecto que posee el ácido fosfórico sobre la viscosidad. Si ustedes se fijan acá, en el eje X está concentración de ácido fosfórico y en el eje Y está viscosidad. Ustedes ven que la viscosidad va aumentando en la medida que aumenta la concentración del ácido fosfórico. ¿Ok? Y el efecto de esa mayor viscosidad es una menor absorbancia, que es como se muestra en la figura última que vimos. Mayor ácido fosfórico, ¿no es cierto? Está acá, necesariamente va a dar una menor absorbancia. ¿Estamos? Y eso es exclusivamente por el efecto de la viscosidad sobre el flujo. Hasta ahí vimos la última sesión. ¿Ya? Y todas estas figuras son, insisto, son figuras reales tomadas de artículos. Hasta ahí vimos. No sé si tienen alguna duda. En esta técnica también hay un sistema óptico. Sí, sí, de hecho lo vamos a ver. Vamos a ver el bloque que es instrumentación en espectroscopía atómica. Pero para adelantar un poco la respuesta, el sistema óptico es muy, muy parecido a absorción molecular, a los espectrofotómetros de absorción molecular. Vamos a ver que hay unos pequeños detalles que tienen relación con que la señal de espectroscopía atómica es monocromática por naturaleza, ¿ya? Es decir, las transiciones electrónicas de los átomos tienen una única longitud de onda, no son bandas de absorción, son líneas de absorción. Y ahí sí que hay una pequeña diferencia. Claro, aquí Sebastián dice que se ve grande el equipo. Pero, ¿tú has visto un equipo en la realidad o lo viste en un video? ¿O en el prelaboratorio le mostré mis imágenes? ¿A cuál? Ah, por la imagen de la llama. Bueno, la llama es bastante grande, ¿eh? De hecho, se tiende hasta iluminar toda la sala donde se encuentra el equipo, ¿ya? Y de hecho emite una temperatura bastante considerable. Algunos equipos vienen con unas ventanas para tratar de aislar un poco la luz y el calor para que no afecte al analista. O sea, la llama es bastante grande. Los equipos son, para que ustedes hagan una idea, deben ser más o menos del porte de una lavadora pequeña, ¿ya? Eh, en ancho, ¿ya? No en altura son bastante menores, es como la mitad de una lavadora de esas cúbicas para, ¿ya? Para que ustedes hagan también una idea. Obviamente los equipos sí son cada vez más pequeños, o sea, el tiempo de la tecnología miniaturiza muchas cosas, pero son muchísimo más grandes que un microondas o muchísimo más grandes que un hervidor, ¿no? Ustedes sacan una idea. Eso vimos hasta la última sesión. Más preguntas, pues. Si por la llama pasan los átomos, me imagino que por ahí se detectan las emisiones. Exactamente, o sea, los equipos de absorción atómica, a ver, voy a proyectar una figura que bueno, la podemos ver después, pero si tienen dudas respecto a eso, la vemos ahora. Los equipos de absorción atómica tienen una estructura que permiten explotar tanto la señal de absorción atómica como de emisión atómica. Entonces, para adelantarles una respuesta que quizás la vamos a profundizar más adelante, les voy a mostrar más o menos la estructura de un equipo de absorción atómica, eh, así como un diagrama. Denme unos segundos para buscar la diapositiva correcta.
eh, acá, ¿ya? Esta es una figura que más me gusta a mí. Exactamente. O sea, eso es lo que les voy a explicar a continuación. Los espectrofotómetros de absorción atómica también explotan la emisión atómica. Y para explicarles cómo hace eso, ¿no es cierto?, les voy a mostrar esta figura. ¿La ven ahí? ¿Ven ahí la estructura de...? Sí, ya. Entonces, miren, para responder su duda. Nosotros lo que estamos hablando recién, que es el tema de la eficiencia de introducción de la muestra y el efecto de la viscosidad de la muestra sobre este proceso, nos estamos refiriendo exclusivamente a este proceso, que viene desde la muestra, ¿no es cierto?, hasta el sistema nebulizador y atomizador. O sea, nos estamos refiriendo a esta parte, ¿ok? Acá está la viscosidad de la muestra, porque ahí está la muestra obviamente, ¿no es cierto? Y el efecto que se va a dar en última instancia estaría acá. Aquí estarían los átomos que generan la absorbancia o la intensidad de emisión, cualquiera de los. Ahora, ¿cómo se explota tanto la absorción como la emisión atómica en un equipo? ¿Cierto? Dado que ustedes ya tienen algunas nociones de absorción molecular, yo creo que esto se les va a hacer bien simple. Lo que uno tiene en espectroscopía atómica es una fuente de emisión, al igual que en absorción molecular. Aquí está la fuente de emisión. Es una lámpara. ¿Okay? Esta es una lámpara. Si ustedes se recuerdan, en absorción molecular ustedes también tenían una lámpara. Pero la diferencia es que la lámpara de absorción molecular era una lámpara de deuterio, por ejemplo, ¿no es cierto? O de tungsteno. Eran lámparas que lo que hacían, emitían bandas de emisión. Es decir, si uno graficara en un espectro lo que emitían las lámparas de absorción molecular, ¿no es cierto?, era esto: intensidad de emisión, absorbancia, y emitían bandas. ¿Ok? Este era el típico espectro de emisión de una lámpara de absorción molecular. Si ustedes se recuerdan, dado que la lámpara emitía bandas, ¿no es cierto? De hecho, las bandas no eran tan así, la banda era una cosa así. Esta era una lámpara de deuterio, ¿no es cierto? Y esta era una lámpara de tungsteno, emitía una banda más o menos. ¿Sí? Dado que las lámparas emitían bandas, ¿qué es lo que tenía que venir después de la lámpara? ¿No es cierto? A ver si se recuerdan. ¿Qué venía después de la lámpara en absorción molecular? ¿Qué era necesario instrumentalmente? A ver si se recuerdan. ¿Se acuerdan o no? Voy a dar 5 segundos, a ver si se acuerdan. ¿No se acuerdan? Ya ven. Dado que en absorción molecular la lámpara emitía bandas, ¿no es cierto? Lo que necesitábamos era un monocromador después, ¿ya? ¿Para qué? Para elegir la longitud de onda que incidía sobre la muestra, ¿ok? Absorción atómica tiene una pequeña diferencia con absorción molecular, y es que esta lámpara que les estoy mostrando acá, ¿no es cierto? Esta lámpara, si uno graficara el espectro de emisión, sería así: intensidad de emisión, longitud de onda, y lo que emite esta lámpara, y les voy a mostrar fotos de esto, son líneas. No emite bandas, emite líneas de emisión. Se llama lámpara de cátodo hueco porque tiene una tecnología construida de tal forma que la lámpara emite fotones monocromáticos. Son varias líneas, pero no es una banda. ¿Okay? ¿Por qué? Porque dado que los átomos absorben en líneas, no en bandas, yo necesito emitir líneas y no bandas de longitudes de onda. Entonces, yo aquí tengo mi lámpara de cátodo hueco, ¿ya? Yo lo que se hace en términos espectroscópicos, ¿no es cierto?, es que una de estas líneas es la que se elige seguir, ¿no es cierto?, y que incide sobre la llama. Es decir, aquí viene la intensidad de emisión, le vamos a llamar I0, ¿no es cierto?, que ya viene con una longitud de onda preseleccionada, ¿no es cierto?, monocromática, incide sobre la llama, donde aquí van a estar los átomos neutros gaseosos, ¿no es cierto?,
y lo que te es transmitido a través de la llama, ¿no es cierto?, tiene una intensidad I menor. Y lo que se hace en la absorción atómica, ¿no es cierto?, es la relación logarítmica entre I e I0, ¿ok? Y se registra la absorbancia. ¿Estamos? No sé si se entiende hasta ahí. Le acabo de explicar cómo se registra la absorbancia en espectroscopía atómica. ¿Se entiende hasta ahí? Antes de explicarle la emisión atómica. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa en espectroscopía atómica? Hay un pequeño problema, porque si uno mira todo esto, uno dice, bueno, tengo una lámpara que emite líneas, tengo átomos que absorben líneas, uno pensaría, no necesito entonces monocromador. Le voy a mostrar que sí necesitamos monocromador y está acá. ¿Okay? Antes de mostrarles esto, voy a responder la pregunta. ¿Cuán grande es el efecto que tiene el analito sobre la viscosidad, sobre la polaridad, viscosidad, etcétera? Es que es despreciable con respecto al efecto de la propia matriz sobre estas mismas. A ver, recordemos que el analito, ¿no es cierto?, es el constituyente minoritario de una muestra. ¿Ok? ¿Por qué es minoritario? Porque recuerden que la absorción atómica o la absorción molecular tienen sensibilidades tan grandes que se trabajan a niveles de concentración de analito que es de miligramos por litro. ¿Ok? Por lo tanto, los constituyentes mayoritarios, que son los que fijan la polaridad, los que fijan la viscosidad, ¿no es cierto?, son todos los otros constituyentes. Entonces, el efecto que tiene el analito sobre la polaridad de la solución o sobre la viscosidad de la solución es despreciable respecto del efecto que tiene el solvente sobre la polaridad de la solución o las sales disueltas distintas al analito sobre la viscosidad de la solución. ¿Okay? Siempre es muy menor. ¿Ya? Muy importante. Si el analito fuese mayoritario, tendría efectivamente efectos sobre la polaridad. Por ejemplo, si su analito fuese sodio en agua de mar, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando que el sodio está en cantidades enormes, ¿no es cierto? Pero yo ahí le recuerdo que si un analito es mayoritario en una muestra, ustedes no necesitan analíticamente recurrir a ese tipo de técnicas para determinarlo, ¿ya? Si ustedes quieren determinar sodio en agua de mar, lo que tienen que hacer es determinar cloruro en agua de mar y eso se hace por volumetría. Y por un factor estequiométrico calcularían ustedes cuánto sodio hay, ¿ya? Por eso en este caso no es influyente. No, me quedo claro. Entonces, como yo le estaba comentando, instrumentalmente, perdón, instrumentalmente, ¿cuál es el problema que tiene la espectroscopía atómica? Que hace que igual se requiera un monocromador, es decir, un selector de longitud. El problema que tiene la espectroscopía atómica es que la llama, ¿no es cierto? En la llama no solamente está el analito, en la llama hay normalmente átomos de oxígeno, de nitrógeno, de carbono, porque la llama es una mezcla entre un oxidante y un reductor, un combustible y un comburente. Y espectroscópicamente la llama tiene muchos fotones que emite de distintas longitudes de onda. ¿Okay? De hecho, si me permiten, entonces les voy a mostrar un espectro de una llama. Denme unos segundos. Porque la llama tiene una temperatura elevada. Por lo tanto, todo lo que llega ahí en la llama va a alcanzar el estado excitado en una proporción, ¿no es cierto? Y va a empezar a emitir fotones. Entonces, para que ustedes hagan una idea, les voy a mostrar cuál es la estructura de una llama. ¿Cuánto? Esta es la estructura espectroscópica de una llama. ¿Sí? Muestra en el eje Y la intensidad de emisión, ¿ok? Lo voy a marcar. Muestra en el eje Y la intensidad de emisión, ¿no es cierto? Y en el eje X, longitud de onda. ¿Estamos? Ustedes se fijan, en la llama se presentan las emisiones de varios átomos, ¿no es cierto? Aquí todas estas son líneas atómicas. ¿Okay? La mayoría son de carbono, porque lo que más hay en una llama son átomos de carbono. Pero también presenta bandas, ¿no es cierto?,
y estas bandas son las pocas moléculas que resisten en una llama. Hay algunas moléculas que lamentablemente, de todas formas, resisten una llama. Las típicas moléculas son... Ay, en fin. Profe, disculpe que llegue tarde. Profe, ¿Sí? ¿Sí? disculpe que llegue tarde, es que tengo problemas con el internet, por lo que me... Ok, no hay problema. Como les decía, en la llama, ¿no es cierto? Se muestran emisiones moleculares porque existen algunos enlaces que lamentablemente a la temperatura de una llama no se rompen. ¿Ok? Y esas moléculas absorben luz y también emiten luz. Entonces, en una llama, finalmente se emiten fotones de varias longitudes de onda. Y lo que nosotros queremos es registrar la absorbancia, que es la relación I sobre I0, ¿no es cierto? Exclusivamente a la longitud de onda de mi átomo libre gaseoso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la llama emite muchas longitudes de onda y yo no tengo un selector de longitud de onda posterior a la llama, lo que va a llegar al detector es fotones de distintas longitudes de onda y yo no voy a poder registrar ni la absorción atómica ni la emisión atómica. Entonces, ¿qué es lo que hace el instrumento para, digamos, superar este problema? ¿Ya? Y se los voy a mostrar directamente. Lo que hace el instrumento es, o sea, no es lo que hace el instrumento, cómo se desarrolló la tecnología para resolver este problema, es que lo que muestran acá, ¿no es cierto?, es que se puso el monocromador después de la llama, ¿ya? Por eso el monocromador está después de la llama, porque la fuente de luz policromática está en la llama. Aquí está la luz policromática, la voy a mostrar acá. Aquí se emiten longitudes de onda de varios, fotones de varias longitudes de onda, ¿ok? Porque la llama emite todo. ¿Y qué es lo que hace el monocromador, no es cierto? Que toda la radiación que le llega selecciona solamente la línea roja, o sea, la longitud de onda monocromática, y esta es la que llega al detector, ¿ok? Entonces, por eso el monocromador en absorción atómica va después de la muestra, no antes de la muestra como en absorción molecular. ¿Estamos? Entonces, en ese contexto, así se registra la absorbancia. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hace entonces el monocromador? De toda la radiación la separa y se queda solamente con la radiación que proviene de la lámpara. ¿Sí? Aquí en la luz de la lámpara, aquí viene con un I0 obviamente, muy intensa, sigue la luz de la lámpara, ahora deprimida, con I, viene mezclada con todas las otras longitudes de onda que provienen de la llama, y el monocromador vuelve a separar esa longitud de onda para que sea esa la que llega al detector y registre I sobre I0. Antes de explicarle cómo se registra la emisión atómica, quiero preguntar si es que entendieron cómo se registra la absorción atómica. Díganme, ¿dudas, consultas? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Entendieron cómo se registra la absorción atómica instrumentalmente hablando? No hay duda. Entonces, a continuación, yo les voy a explicar. Ya, entonces, repitiendo, ¿no es cierto?, como me están pidiendo, brevemente, entonces, la espectroscopía atómica registra la absorción atómica, ¿no es cierto?, tomando como base la emisión de una lámpara que emite luz monocromática, que se llama la lámpara de cátodo hueco. Las lámparas de espectroscopía atómica tienen una tecnología que emiten fotones monocromáticos, después les voy a explicar cómo logran eso. Se emiten fotones monocromáticos desde la lámpara, ya viene monocromático, tiene una intensidad I0,
En la llama están los átomos gaseosos, ¿no es cierto? Neutros que van a absorber, ¿ok? Esto registra la absorbancia, pero como les comenté recién, la llama también es una fuente de emisión de luz y que emite fotones de varias longitudes de onda que no los queremos que interfieran en nuestra señal, ¿cierto? Entonces, para separar lo que es la luz de la llama versus la luz que viene de la lámpara, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el equipo? El I0, que es la intensidad, perdón, I0, el I, que es la intensidad de luz que viene deprimida por la absorción de la llama, ¿no es cierto? Que viene mezclada con todas estas longitudes de onda, este I que tiene la longitud de onda que a mí me interesa, 1, ¿no es cierto? El que es responsable de separar la luz de la lámpara, que es la que nos interesa, de la luz de la llama, que es la que no nos interesa, es el monocromador. Es decir, los mismos monocromadores que se ocupan en la absorción molecular dispersan la luz que proviene post llama, ¿no es cierto? Y separan la luz de la lámpara de la luz de la llama, ¿no es cierto? Para registrar la absorbancia, que es proporcional al I sobre IC. Así se registra la absorción atómica, ¿ok? El monocromador por eso va después de la llama. No es como en la absorción molecular que el monocromador va antes de la cubeta, ¿ok? Dudas hasta aquí, consulta. Porque ahora necesito explicarle cómo con el mismo equipo, ¿no es cierto?, se podría registrar, de hecho se hace, emisión atómica, ¿ya? Entonces, voy a borrar acá, ¿no es cierto? Ya, entonces, ahora les voy a explicar cómo se registra la emisión atómica. Primero, instrumentalmente, la única diferencia que hay entre absorción atómica y emisión atómica es que en emisión atómica la lámpara literalmente se apaga. Primera cosa, ¿ok? Dado que la emisión atómica es la señal de los analitos emitiendo desde la llama, ¿no es cierto? Yo no necesito una lámpara porque estoy registrando emisión de átomos, no absorción de átomos, ¿ok? Entonces, si yo marco en un equipo de espectroscopía atómica y quiero registrar la emisión atómica, lo único que hace el equipo de espectroscopía atómica es apagar la lámpara. Como la lámpara está apagada, ya no existe la luz roja que está acá. Toda esta luz roja que está acá desaparece. ¿Qué es lo que registra entonces el detector? El detector registra la luz que proviene exclusivamente de la llama, no de la lámpara, ¿ok? En la llama van a estar todos los átomos que lleguen a ella, ¿no es cierto? Va a estar el átomo de mi analito, ¿no es cierto? Va a estar acá el átomo de mi analito, mi metal, por ejemplo, gaseoso, pero también en la llama va a haber carbono gaseoso, nitrógeno gaseoso, van a haber muchos átomos emitiendo luz. ¿Por qué van a estar emitiendo? Ya, y esto es muy importante, porque yo me fijo en mi analito, pues. De toda la población de átomos de analito que hay en la llama, lo voy a graficar con este círculo, ¿no es cierto? La gran mayoría, repito, la gran mayoría va a estar en este estado, es decir, va a estar en estado neutro, gaseoso, ¿no es cierto? Pero una pequeña fracción de los átomos de mi analito, debido a la temperatura de la llama, una pequeña fracción de estos va a estar como un átomo neutro gaseoso, pero en estado excitado. ¿A qué me refiero a estado excitado? Me refiero a que la temperatura de la llama le entrega a una fracción de los átomos de mi analito, le entrega energía para que su electrón de estar en estado basal pasa a estado excitado. ¿Ok? De 0, de 1. ¿Ok? Entonces, de todos los átomos de analito que hay en la llama, una fracción de estos alcanzan el estado excitado debido a la temperatura de la llama. Son estos átomos los que cuando vuelven al estado basal emiten luz.
¿ok? Entonces, en la llama hay, piensen esto como un fenómeno molar. De un mol de átomos que hay en la llama, la gran mayoría de esos átomos alcanzan el estado basal, ¿no es cierto? Y no emiten, porque no alcanzan el estado excitado, solo absorben, pero hay una pequeña fracción de estos átomos que sí alcanzan el estado excitado solamente por la llama, y esa pequeña fracción emite, ¿ok? Y lo que registra el equipo cuando yo apago la lámpara es literalmente la intensidad de emisión de estos átomos. O sea, aquí en la llama se emite luz, ¿no es cierto?, de varias longitudes de onda, porque una fracción de los átomos está en estado excitado debido a la temperatura de la llama, y lo que hace el monocromador es que de todos los átomos que están emitiendo en la llama, selecciona la longitud de onda de los átomos que a mí me interesan, que es la del átomo de mi analito. Entonces lo que llega acá es le voy a llamar prima, ¿ya? ¿Por qué prima? Porque no es la intensidad de la lámpara, es la intensidad de los átomos que pasan desde el estado excitado al estado basal, ¿ok? Emitiendo luz en este proceso. ¿Estamos? Entonces, por eso la espectroscopía atómica instrumentalmente, si yo tengo un equipo de espectroscopía de absorción atómica, ese equipo puede registrar emisión atómica y no hace nada más que apagar la lámpara. Es un poco la idea. No sé si está más o menos claro, obviamente lo vamos a seguir repasando. Estoy tratando de responder tus dudas y me sirve a mí para adelantar ese contenido en función de las dudas que tienes, ¿ya? Dudas, consultas, algo más que quieran que aclare. Ahora, a veces se venden equipos que se llaman fotómetros de llama. Los fotómetros de llama son equipos de espectroscopía atómica que ya por fábrica vienen sin lámpara, es decir, sirven solo para emisión, no sirven para absorción. Son equipos que son mucho más baratos, ¿no es cierto? Son más baratos, pero si yo quisiera trabajar en absorción atómica no puedo porque no tienen lámpara, ¿ok? Nosotros en nuestro Instituto de Química tenemos un fotómetro de llama para docencia, y también tenemos un equipo de absorción atómica para docencia. La diferencia del fotómetro de llama es que ese se compró nuevo para docencia, son mucho más baratos. En cambio, los equipos de absorción atómica son bastante más caros, y el que hay para docencia es un equipo de segunda mano, ya uno que dimos de baja de nuestro laboratorio de investigación de química analítica ambiental. Todavía funciona, digamos, para docencia. Para investigación ya no es muy útil. Voy a borrar. Los costos son bien altos, ¿eh? Para que ustedes tengan una idea, no es una cuestión de voluntad. Un equipo de absorción atómica nuevo vale aproximadamente 15 millones de pesos, que es la mitad del presupuesto de docencia que tiene nuestro instituto para todo el año, para que ustedes se hagan una idea. De hecho, este equipo que está para docencia nos lo donó la industria, ¿ya? Que lo había dado de baja también. Eso, más dudas, consultas, antes de continuar. Bien, entonces continuando con las sesiones, ¿no es cierto? Les voy a mostrar a continuación la segunda variable experimental que puede influir sobre la sensibilidad en espectroscopía atómica, ¿ya? Y esta variable experimental se llama efecto alcalino, ¿ya? El efecto alcalino, primero se lo voy a explicar conceptualmente y después con resultados de artículos, ¿ok? Déjenme avanzar. Aquí está. Este es lo que se llama el efecto alcalino. Aquí, por favor, pongan mucha atención porque entender el efecto alcalino no es tan complicado, pero vislumbrar sus efectos sobre la calidad del resultado, eso sí podría ser bastante complicado, por cuanto hay que comprender procesos que son más o menos inobservables.
La primera cosa, voy a partir bien de cuestiones bien generales. La señal de absorbancia en espectroscopía atómica depende exclusivamente de estos átomos que están acá. Si M es el metal de mi analito, ¿no es cierto? Voy a ponerlo acá. M es analito, ¿ok? Si M son los átomos metálicos de mi analito, quien absorbe es este conjunto de átomos, ¿ya? Este que está acá. Ahora, vean esto como algo estadístico, no piensen esto como una partícula. Estamos hablando que son miles de millones de partículas de analito, ¿no es cierto?, que pueden tener distintas formas. Este analito podría estar en estado excitado, como lo vimos recién, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en estado excitado, este analito no absorbe, emite luz. Pero también este analito podría estar lo que se llama ionizado. ¿Qué significa ionizado? Que la temperatura de la llama es lo suficientemente elevada para que mi analito pierda un electrón. Una fracción de mi analito pierde un electrón. Y el analito, por lo tanto, se ioniza. Esta fracción de átomos de analito que se ionizan, esto no absorbe. Este absorbe. ¿Ok? No sé si se entiende esta cosa. ¿Entienden lo que estoy en los puntos que me estoy destacando? Entonces, si ustedes tienen una población de átomos de analito que está presente en la llama en un momento dado, una fracción de estos átomos de analito va a absorber. ¿Quiénes? ¿Qué fracción? Esta que está acá, que son los átomos de analito gaseoso, neutro, es decir, no ionizado, y tampoco no excitado, sí, en estado basal. Por eso le pongo 0, en estado basal. ¿Okay? Exacto, o sea, si mi analito pierde el electrón, ¿no es cierto? Al perder el electrón, no ocurre la transición electrónica producto de la absorción, que es lo que acaba de decir. ¿Okay? No absorbe porque no tiene electrón que se excite. Exactamente, es eso. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá, consultas? Porque desde esta base vamos a empezar a ver las consecuencias de esto, ¿ya? Por lo tanto, necesito que esto esté absolutamente claro. Entonces, repito, en una población de átomos de analito en una llama, tenemos, para este ejemplo, 3 posibles fracciones. Tenemos una fracción de átomos de analito que absorbe, que son los átomos gaseosos neutros, pero tenemos 2 subfracciones de átomos de analito que no absorben. Uno son los que se ionizan, que es este que está acá, los que pierden electrones, esos no absorben, y otros están los que se excitan por temperatura de la llama. Esos tampoco absorben luz. Dicho lo anterior, ¿no es cierto? Vamos a borrar acá, ¿no es cierto? Hay que entender también, segunda cosa, que la llama es una especie de sistema de equilibrio, ¿ya? Al igual que en una solución existe un equilibrio y ese equilibrio se puede desplazar por Le Chatelier, ¿no es cierto? Piensen ustedes que una llama también es un sistema en equilibrio, es decir, si yo tengo una población de átomos que se ionizan, ¿no es cierto? Este equilibrio que está acá, yo podría desplazarlo hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de cómo altere el sistema. Ahora, aquí me preguntan, ¿y qué hay de aquellos que tienen radio atómico más grande y difieren de alguna manera? Ya, lo que pasa es que si tú tienes un átomo que tiene un radio atómico más grande, ¿no es cierto? Esos átomos serían átomos de otro elemento, ¿ok? Por lo tanto, estos son átomos de otro elemento, absorben a otras longitudes de onda, ¿ok? Y no interferirían con los átomos de tu analito. Por lo tanto, para este efecto, que es el efecto alcalino, uno no hace comparaciones de radios atómicos, porque los radios atómicos, tú me estás hablando entonces de átomos de otro elemento, ¿ok? Y no interferirían en la señal de mi analito, ¿ok? Ahora, lo que sí es cierto, ¿no es cierto?, es que mientras más grande es el radio atómico de un elemento, ¿ok?, necesariamente sus longitudes de onda de absorción son las longitudes de onda más largas, porque como tienen radioatómicos mayores, tienen más capas electrónicas y la energía de las transiciones comienza a caer, porque como están más alejados del núcleo, ¿no es cierto?,
las transiciones electrónicas requieren menos energía. Es un poco la idea. Pero les repito una cosa, ¿no es cierto? Cuando uno habla de radio atómico, el radio atómico para el efecto alcalino no es una variable. Porque, repito, si yo varío el radio atómico, quiere decir que estoy variando el elemento. Yo no puedo variar el radio atómico de átomos de un mismo elemento. ¿Ok? Todos los átomos de un mismo elemento tienen exactamente el mismo radio atómico. Eso es muy importante. ¿Ya? Más dudas, consulta. Entonces, yo estaba diciendo que este equilibrio se puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cómo yo puedo desplazar este equilibrio hacia la derecha? Es decir, hacia los átomos ionizados. De una fracción de átomos que llega a la llama, ¿cómo puedo hacer que una mayor fracción se ionice? Bueno, la respuesta es bien simple, ¿no es cierto? Yo desplazo este equilibrio hacia la derecha si es que yo incremento la energía de la llama. Y eso se logra con una llama de mayor temperatura. Primera cosa. ¿Estamos? ¿Entienden esta parte que estoy diciendo? Mientras mayor es la temperatura de la llama, más átomos de un mismo elemento voy a ionizar. Ahora, ¿cómo yo desplazo el equilibrio hacia la izquierda? Es decir, para inhibir la ionización de mis átomos. Lo que yo hago, y aquí viene el efecto alcalino, y aquí por favor pongan mucha atención, si yo quiero desplazar el equilibrio hacia la izquierda, tengo dos posibilidades. La primera, que se deduce de lo que acabamos de decir, yo desplazaría el equilibrio hacia la izquierda si es que número uno, bajo la temperatura de la llama. Pero el efecto alcalino se refiere a la segunda posibilidad. Se refiere a esto. Yo desplazo el equilibrio hacia la izquierda si es que incremento la cantidad de electrones presentes en la llama. ¿Ok? Si yo por alguna razón le agrego más electrones a la llama, el equilibrio lo voy a desplazar hacia la izquierda. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo diablos le agrego más electrones a la llama si el electrón no es un reactivo? El electrón es una partícula subatómica, yo no tengo un bajo de electrones, ¿cierto? Ahí viene lo que se llama el efecto alcalino. ¿Ya? ¿Cómo yo incremento el número de electrones en la llama? La incremento agregándole a la solución que es aspirada una sal alcalina. Para este ejemplo, esa sal alcalina es una sal de cesio. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo un analito que es cobre, ¿cierto? Y quiero que el cobre cuando llegue a la llama se ionice poco, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago? Mi solución problema, mezclo mi cobre con grandes cantidades de cesio. Y el cesio es un elemento alcalino, ¿ok? ¿Por qué esto ocurre con los elementos alcalinos? Y quizá ahí viene un poco lo que me estaban preguntando recién, ¿no es cierto? Es porque los elementos alcalinos tienen una característica que es bien particular, ¿ya? Los elementos alcalinos tienen poca electronegatividad. Y aquí permítame proyectar, ¿no es cierto? Una pizarra. Recuerden ustedes que cuando uno habla de el grupo de los alcalinos, ¿no es cierto? En la tabla periódica, nosotros estamos hablando de los átomos o los elementos, ¿no es cierto? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Este es el grupo de los alcalinos, ¿ok? Ustedes saben que los elementos alcalinos tienen la característica que dado que poseen pocos neutrones comparado con los elementos del mismo periodo, ¿no es cierto? Pues bien, estos tienen una electronegatividad baja. Y nosotros sabemos que el litio, ¿no es cierto? Y aquí vamos a hablar de radioatómico, como me preguntaban recién, ¿no es cierto? El litio tiene un radioatómico menor que el sodio, que el potasio, que el rubidio, que el cesio y que el francio, ¿no es cierto? Y que por lo tanto, mientras más bajo el grupo, ¿no es cierto?
la electronegatividad, ¿no es cierto?, va bajando. La electronegatividad va bajando. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Que mientras yo utilizo sales alcalinas más hacia abajo del grupo de los alcalinos, por ejemplo, yo utilizo cloruro de litio, o cloruro de sodio, o cloruro de potasio, ¿no es cierto? Si yo a mi solución problema le agrego sales alcalinas, y ojalá sales alcalinas de los que están más hacia acá, ¿no es cierto? Por eso el ejemplo es con cesio, los que están más abajo. Nadie habla del francio porque las sales de francio son exageradamente caras. Pues bien, yo lo que voy a lograr es que cuando vayan a parar a la llama, aquí voy a dibujar la llama, ¿no es cierto? Dado que estos elementos tienen muy baja electronegatividad, requieren muy poca energía para ionizarlos. Es decir, cuando llegan átomos de sodio, o de potasio, o de cesio, o de rubidio, una llama, ¿no es cierto? La fracción que se ioniza es enorme. Estos son los átomos más fáciles de ionizar, ¿ok? Porque tienen poca electronegatividad, número uno, y tienen grandes radios atómicos, número dos. Los electrones tienen energías de ionización muy bajas, ¿ok? Entonces, si yo junto con mi analito va disuelta sales alcalinas, cuando sea aspirado a la llama va a tener grandes cantidades de electrones, aquí lo voy a exagerar, muchos electrones van a haber en esta llama, si es que se aspira mi solución con sales alcalinas. No sé si me explico con eso, ¿ya? ¿Me explico hasta ahí o no? Esto es difícil de imaginar porque es un proceso microscópico, no hay un video de eso, ¿ya? Esto hay que imaginárselo, está demostrado obviamente, pero es un proceso microscópico que hay que imaginar, ¿ya? Dudas hasta aquí, consulta. Yo estoy explicando cómo logro que mi llama tenga muchos electrones. ¿Cómo lo logro? Agregándole sales alcalinas a la solución que estoy aspirando, ¿ok? Es decir, no es lo mismo aspirar una solución que tiene, supongamos, cobre y nada más, ¿no es cierto? A aspirar otra solución que tiene esa misma cantidad de cobre, pero por ejemplo, grandes cantidades de potasio. En la solución de la derecha yo lograría una cantidad de electrones muy pequeña que va a llegar a la llama. En la solución de la izquierda yo lograría que muchos electrones se generen en la llama, ¿ok? Claro, aquí me preguntan, yo me pregunto, ¿la llama entrega tanta energía que es posible ionizar más de una vez, es decir, quitar más de un electrón del elemento? Mira, lo que se ha descrito en las llamas, entendamos una llama como las llamas tradicionales, que son normalmente un alcano mezclado con oxígeno, o un alqueno mezclado con oxígeno, ¿no es cierto? Esa llama se ha descrito que ha sido capaz de quitarle un electrón a la mayoría de los átomos alcalinos y alcalinoterros, pero no a todos los átomos que llegan ahí, a una fracción de ellos, ¿ya? Ahora, existen sistemas donde se pueda quitar más de un electrón a un átomo. Mientras mayor temperatura tiene ese sistema, más probable es que ocurra eso. ¿Dónde se ha demostrado que ha ocurrido eso? Ya no en llamas, sino que en plasma. O sea, una llama tiene una temperatura de 2000 grados aproximadamente. Un plasma tú ya tienes temperatura de 5000 a 10000 grados. En plasma se ha demostrado lo que tú me estás planteando, 2 electrones menos. Más preguntas. ¿Dudas? ¿Consultas? Una foto de un perrito. Bien. Entonces, eh, claro, aquí dice, o sea, había oído que la llama de óxido de acetileno alcanza 5000 grados Celsius. No, la llama de acetileno aire, que son las más energéticas que se utilizan en el mercado, ¿no es cierto? Alcanzan temperaturas de 3000 grados Celsius.
no es 5.000. 3.000 es lo más que se alcanza en los equipos de absorción atómica, ¿ya? Los tradicionales. Hay algunos equipos de absorción atómica que son súper especiales que no se utilizan en el mercado laboral, tienen funciones más de investigación, que son las llamas de hidrógeno-oxígeno. A esas se podrían alcanzar 4.000 grados, un poquito más. Pero ninguna de ellas alcanza la temperatura de un plasma, que parte de los 5.000 a 10.000, para que ustedes se hagan una idea. El plasma ya funciona con otra tecnología, no es combustión. Más dudas, consultas. Bien. Entonces, el efecto alcalino, que les estoy mencionando acá, ¿no es cierto? Es el efecto que generan las sales alcalinas, como el cesio, ¿no es cierto?, sobre los equilibrios de la llama. ¿Cuál sería ese efecto entonces, hablando ya como patrones causales? Sería, mientras más sales alcalinas yo tengo, por ejemplo, mientras más cesio tiene mi muestra problema, más electrones yo aporto a la llama, y mientras más electrones yo aporto a la llama, porque el cesio se ioniza mucho, ¿no es cierto?, estos electrones se van a incrementar su concentración en la llama y van a desplazar los equilibrios de ionización hacia la izquierda. Es decir, si inicialmente, voy a poner un número, si inicialmente el 30% de los átomos de nanito se ionizaban, con la presencia de cesio puede ser que ese 30% que antes se ionizaba, ahora se ionice cero o una fracción despreciable, y eso va a generar que ahora el 99, 100% de los átomos de nanito siempre estén en estado neutro, y por lo tanto lo que voy a conseguir en términos de señal analítica es que la absorbancia va a aumentar. De hecho, ese es el efecto alcalino. El efecto alcalino es que yo incremento la absorbancia debido a la supresión de la ionización por sales alcalinas. ¿Ok? ¿Se entendió esto último o no? Repito, el efecto alcalino es cómo yo incremento la absorbancia debido a la supresión de la ionización por la presencia de sales alcalinas en la solución. Es decir, yo incremento la concentración de sales alcalinas, con esto incremento los electrones en la llama, y con esto yo logro una supresión de la ionización de mis átomos de analito, incrementando su absorbancia. Ese es el patrón causal, ¿sí? La frase no es tan larga, pero para entenderla hay que entender dos procesos atómicos que, digamos, que no está al alcance de cualquier persona que no haya estudiado bien esto, ¿ya? Dudas, consultas. Por ejemplo, ahí me pregunto. Y si se incrementa la absorbancia o solo impide que suceda la ionización de los analitos. Es que las dos cosas se dan a la vez porque una es causa de la otra. Es decir, ¿se incrementa la absorbancia? Sí, pero ¿por qué se incrementa la absorbancia? La absorbancia se incrementa debido a que yo desplazo el equilibrio hacia la izquierda. ¿Ok? Y eso ocurre precisamente porque yo impido que se ionice mi analito. Incremento la cantidad de electrones, ¿no es cierto?, y desplazo el equilibrio hacia la izquierda. Eso inhibe la ionización de mi analito y eso genera que aumente la absorbancia. Entonces las dos cosas no son antagónicas, de hecho una es causa de la otra. Dado que suprimo la ionización, incremento la absorbancia. No sé si se entiende. Ahora fíjense, solamente para que se lleven una imagen visual, ¿no es cierto? Les voy a mostrar un gráfico que me va a tomar pocos segundos. Ya, miren, esta figura es bien interesante, ¿eh? Es súper antigua, pero yo la encuentro muy, muy buena. Aquí muestra el efecto de lo que estamos hablando, ¿ya? Fíjense, por favor, en la línea, miren, aquí les voy a mostrar. Esta es la longitud de onda de absorbancia, ¿no es cierto?, de átomos de bario. O sea,
Esta es la longitud de onda a la cual absorbe el bario neutro gaseoso. ¿Ok? ¿Y qué es lo que muestra acá? Es distintas soluciones que poseen, además de bario constante. De hecho, tengo entendido que estas soluciones, todas estas soluciones que están acá marcadas en estos puntos, todas estas soluciones tienen la misma concentración de bario. Si mi memoria no me falla, esta concentración era 1 ppm de bario. Todas ellas. ¿Ok? Todas tienen la misma concentración de bario. Pero ¿qué es lo que varía en estas soluciones? Solamente la cantidad de sales de potasio agregadas. ¿Qué es lo que muestra esta figura? Que mientras más potasio yo agrego a mi solución, ¿no es cierto?, más incrementa la señal de absorbancia del bario. ¿Me siguen? Ahí estamos viendo visualmente, con un resultado experimental, el efecto alcalino. ¿Ok? Mientras más sales alcalinas tiene mi solución, más potasio, ¿cierto?, más es la absorbancia que se consigue de mi analito. Para este caso, mi analito es bario. ¿Ok? Dudas hasta aquí, consulta. En la próxima clase, por razón de tiempo no lo voy a hacer ahora, en la próxima clase les voy a explicar qué es esto. Eso lo voy a dejar aquí como pendiente para el martes, ¿ya? Le expliqué la línea de arriba, la línea de abajo tiene una explicación también. Ahí está el efecto alcalino mostrado experimentalmente con el resultado de un artículo. ¿Dudas finales? ¿Consultas? No, sí, yo la hora, así que no quiero agregar más consultas. Quiero responder la última duda. ¿Qué efecto hipotético ocurriría si usamos sales de alcalino terrestre? Ya. Dado que los elementos alcalino-térreos tienen potenciales de ionización mucho más altos que los potenciales de ionización de los alcalinos, el efecto que tú tendrías de agregar alcalino-térreos sobre la ionización es muchísimo menor, ¿okay? Muy, muy bajo, ¿ya? De hecho, nadie ocupa a nivel experimental sales alcalinas térreas para suprimir la ionización, porque no funciona, literalmente. ¿Okay? Por el contrario, el efecto sobre la supresión de la ionización es tan bajo que cuando tú empiezas a agregar sales alcalino-térreas, ¿no es cierto?, lo que genera más efecto es sobre la viscosidad que sobre la ionización. Es decir, literalmente, cuando tú agregas sales alcalino-térreas, lo que tú vas a ver, no vas a ver un aumento en la absorbancia debido a la supresión de ionización, porque suprime muy poco. Lo que vas a ver es una disminución de la absorbancia, porque las sales alcalino-térreas van a aportar mucha viscosidad. ¿Ok? Entonces, ahí tú ves que, porque son dos efectos antagónicos. Mientras más sales tú agregas, más viscosas son las soluciones. En teoría debieran disminuir la absorbancia. Salvo en el caso de las sales alcalinas, que en las sales alcalinas, con un poquito de sales disueltas, tú logras una supresión de ionización. Y la supresión de ionización es estadísticamente más significativa que la viscosidad. Y por lo tanto, tú con más sales alcalinas tiendes a aumentar la absorbancia hasta cierto punto, más que a disminuir. ¿Ya? Con los alcalinos tiernos no ves ese efecto. Les voy a mostrar también algunos resultados donde tenemos sales de distintos tipos agregadas a soluciones. Yo de esta parte tengo muchos resultados compilados de artículos y tengo un montón de otros resultados que he generado yo también en algunas investigaciones que he hecho, pero lamentablemente esos resultados no se los puedo mostrar porque son resultados que logré trabajando para una empresa que es una empresa de sales, ¿ya? Entonces, claro, son confidenciales. Pero lo que voy yo es que las sales alcalinas, ¿no es cierto?, tienen efectos bastante estudiados y publicados. Y yo me he dado el trabajo de buscar los mejores artículos que hay para vislumbrar ese efecto. A ver, aquí me preguntan algo. Se me olvidó decir por una cuestión de valencia o de radio atómico, que se refieren los alcalinos. No es una cuestión de radio atómico, no es la valencia, porque recordemos que en una llama, finalmente, los átomos ya no están formando enlaces, por lo tanto el sentido de valencia ya no tiene sentido, ¿ya? La valencia, que sería la cantidad de enlaces o combinaciones que puede hacer un átomo, no tiene sentido en una llama porque ahí se rompen los enlaces, ¿ya? Lo que más importa ahí es el radio atómico y la electronegatividad. Muy importante, la electronegatividad.
que tiene relación con el rayo atómico, por supuesto. ¿Cierto? Entonces, mientras menos electronegativos son los átomos, más se ionizan en una llama. ¿Quiénes son los átomos menos electronegativos? Los alcalinos. Por lo tanto, son los que más se ionizan en una llama, por lo tanto, son los que más aportan electrones a una llama y por lo tanto son los que más suprimen la ionización en una llama de otros elementos. ¿Okay? Más dudas, consulta. Bien. La próxima sesión entonces vamos a continuar con el efecto alcalino. ¿Okay? Ahora ya vimos el inicio y algunos resultados. Vamos a profundizar esto más adelante. No solamente porque el efecto alcalino es bien importante en la teoría, sino que para el contexto chileno el efecto alcalino es muy importante porque la química analítica de minerales está muy expuesta al efecto alcalino. Sobre todo lo que son fertilizantes, sales fosfatadas, sales de sodio, sales de potasio, ¿no? ¿Cierto? Sales de litio. Recuerden que Chile tiene la mayor producción de litio del mundo, así que hay que también tenerlo presente. ¿Bien? Ustedes podrían terminar trabajando ahí. Eso. Nos vemos entonces la próxima sesión, que sería el martes. ¿Ya? Saludos y cuídense.